Hoy es el día de que apretemos el globo terráqueo. No se trataba de entender a fondo esas líneas y símbolos, ni de dominar el globo terráqueo. Me encanta el mapa. Publicamos el Atlas del Manual del Mundo y un Bora Ver sobre cómo se hace el globo terráqueo. Noté que nunca explicamos bien cómo funciona el globo, así que este video es para eso. Para que al final veas el globo terráqueo y digas, vaya, valió la pena haber visto ese video del Manual del Mundo. Aprendí un montón de cosas. Y si lo viste en la clase de geografía, comenta aquí abajo por favor, porque eso me va a hacer muy feliz. Primero notamos que el globo y la Tierra son redondos. No son achatados, bueno, sí lo son, pero veamos los números. La Tierra es achatada porque gira. Entonces, si giras un objeto blando, tiende a estirarse y a quedar bien achatado. Pero si realmente medimos la diferencia entre el diámetro de la Tierra de norte a sur y el diámetro de la Tierra de este a oeste, aquí son 12.714 kilómetros y aquí son 12.756. La diferencia es de 42 kilómetros, o sea, de 0.3%. El achatamiento de la Tierra es mínimo. Además, estos globos miden 30 centímetros de diámetro. Si nosotros fuéramos a aplanar para que quedara igual al planeta Tierra, lo aplanaríamos 1 milímetro. Nuestros ojos no podrían percibirlo. Pero desde el espacio, el planeta parece perfectamente esférico. No se puede notar esa diferencia, a menos que se mida. Otra cosa que notamos de inmediato es que el planeta Tierra está medio inclinado, ¿verdad? Está colocado como si fuera a beber agua, ¿verdad? De lado. Ese error está en todos los globos terráqueos. La Tierra no gira en su posición natural, sino inclinada alrededor del Sol, lo que causa las estaciones del año. La linterna representa al Sol. Como ves, ilumina más el hemisferio sur que el norte. En ese momento sería verano en el sur, como en Brasil, e invierno en el norte. Luego, la Tierra gira alrededor del Sol. 6 meses después, por ese eje inclinado, tenemos la situación opuesta. Puedes notar que el hemisferio norte está mucho más iluminado que el hemisferio sur. Entonces, en ese momento, es verano en el norte y es invierno en Brasil. Al final de cuentas, entonces la Tierra es como un trompo girando alrededor del Sol. Es como si tuviera un palo atravesando la Tierra y estuviera girando sobre ese palo. Y los lugares donde ese palo encaja en la Tierra los llamamos polos. Arriba, el polo norte, y abajo, el polo sur. ¿Y quién fue el que inventó dónde es el norte y dónde es el sur? Esos nombres fueron inventados en Europa, hace mucho tiempo, y tienen que ver con la posición del Sol. La palabra sur proviene de sol. En Europa, al norte, ves que el Sol durante el día recorre un camino más hacia el sur. Norte significa izquierda, porque al ver salir el Sol, el norte queda a la izquierda. Entonces, pensando en la traducción de esos nombres, ayudaban a las personas que estaban en Europa a ubicarse, el Sol más o menos hacia el sur y el norte a la izquierda, en relación al Sol saliendo. ¿Y por qué el norte está arriba y el sur está abajo en el globo? Es solo una convención. Nadie dijo que debe ser así. Puedes usar el globo al revés sin problema. Otra cosa interesante en relación al norte y al sur es que la brújula siempre va a apuntar al polo norte, ¿cierto? No exactamente. Nuestro planeta tiene mucho metal en su interior, por eso actúa como un gran imán. Y los polos, las puntas de ese imán, quedan más o menos donde está el polo norte y el polo sur. Más o menos, porque ese punto va cambiando. Entonces, estos polos aquí, que están en el eje de rotación de la Tierra, los llamamos polos geográficos. Es la puntita del trompo que está girando ahí. Al polo del imán lo llamamos polos magnéticos. Porque no está en el mismo lugar y peor aún, cambia de posición con los años. Actualmente, el polo norte magnético está cerca del lado opuesto de Groenlandia y el polo sur magnético está fuera de la Antártida. Está al sur de Tasmania. Para nosotros en Brasil no es gran problema. El norte de la brújula casi coincide con el norte geográfico, pero cerca del polo norte, al estar separados el polo magnético y el geográfico, la brújula marcará incorrectamente. ¿Crees que estás yendo hacia el geográfico, pero en realidad vas hacia el magnético? Pero ahora, vamos a hablar de esta línea aquí, que es la línea más importante y más llamativa de nuestro planeta, el Ecuador. Está justo a la mitad entre el polo norte y el polo sur, por eso divide la Tierra en dos. La parte superior es el hemisferio norte y la inferior, el sur. Y ese nombre hemisferio significa justamente media esfera,
porque es la mitad de la esfera, que es el globo terráqueo. Muchas personas me preguntan qué fue primero, la línea del Ecuador o el país. La línea es anterior. El país se llama así por estar bajo ella. La línea del Ecuador se llama así porque iguala el mundo. Es una especie de línea igualadora. Vamos a tener varias líneas que son parientes del Ecuador. Líneas que están por debajo y por encima del Ecuador, aquí en la horizontal. A esas líneas las llamamos paralelos. Los paralelos importantes son el trópico de Cáncer y el de Capricornio. Verás las líneas punteadas arriba y abajo. São Paulo está debajo del trópico de Capricornio. Esas líneas indican el último lugar donde el Sol incide a 90 grados sobre la Tierra. Aquí está el Sol y la Tierra en dos posiciones. Cuando es verano en Brasil, el Sol llega a 90 grados en esta región de la Tierra. Cuando es verano en Estados Unidos, pasa lo mismo en el hemisferio norte. Esa región es donde decimos que está el trópico de Capricornio. De aquí para abajo va a ser una región más fría, en la que nunca el Sol va a incidir a 90 grados. Nunca vas a mirar hacia arriba, al mediodía, y el Sol va a estar exactamente allá arriba. 6 meses después, en el hemisferio norte, durante el verano en Estados Unidos, el Sol incidirá en un punto a 90 grados. Ese punto es el trópico de Cáncer. Es decir, los puntos forman una línea llamada así. En el globo, el Ecuador está al centro, el trópico de Capricornio al sur y el de Cáncer al norte. Y esta región aquí, entre los trópicos, la llamamos tropical o intertropical porque está entre los trópicos. Es una región más cálida. Justamente por eso que mencioné, porque en esta región pega más el Sol. De hecho, puse a Estados Unidos como ejemplo aquí, solo porque es un país que conocemos mucho, que está en el hemisferio norte. Pero el trópico de Cáncer ni siquiera llega a tocar Estados Unidos. Está por debajo de Florida. Entonces, si excluyes las partes que están fuera de Estados Unidos, como Hawái, Alaska, etc., en la zona tropical no hay nada. Si subes, encontrarás otro paralelo importante llamado círculo polar. Arriba está el círculo polar ártico y abajo, cerca de la Antártida, el círculo polar antártico. Piensa en esta situación. La luz del Sol, al llegar al extremo norte de la Tierra, en cierto punto genera sombra en esa zona. Solo alcanza hasta ahí. De este lado estará en sombra, será de noche. Igual en el otro extremo, en verano del hemisferio norte, la luz solo alcanza esta zona. El resto queda en sombra. Eso significa que, sin importar el giro de la Tierra, quien esté en esa sombra siempre verá la noche. Por eso, cuando es invierno allá en el Polo Norte, te quedas en la oscuridad absoluta. Lo mismo cuando es invierno en el Polo Sur. Y, en verano, es al revés. Vas a tener sol de medianoche, porque mira qué padre en esta posición en la que está la Tierra aquí. El Sol logra iluminar exactamente sobre el Polo Sur, pero no alcanza el Polo Norte. Todo esto es lo que define el círculo polar. Entonces, es donde vas a tener el sol de medianoche y es donde vas a tener esa noche que no termina durante el invierno. ¿Por qué se llaman círculo polar ártico y círculo polar antártico? ¿De dónde vienen los nombres ártico y antártico? Ártico, la región norte, proviene de oso. No es por el oso polar, sino por la constelación Osa Mayor, que está más hacia aquí. Antártico significa antiártico, es decir, lo opuesto al Ártico. Por eso este continente se llama Antártica o Antártida. Si somos estrictos en portugués, el trópico de Cáncer y el de Capricornio no se relacionan con el signo, sino con las constelaciones visibles en esas zonas. Voy a aprovechar para hacer una micropausa aquí en este momento del video, que no es por nada, pero si yo mismo hubiera visto este video hace unos 5 años, no sabría casi nada de lo que yo mismo estoy explicando. Si aprendiste algo nuevo en este video, no olvides dar like. Al ver el globo, notarás varias otras líneas horizontales. No son líneas que tengan un valor, ¿cómo lo diría?, astronómico como esas que expliqué. Son líneas más bien para que podamos encontrar cosas en el planeta, y hay un número para cada línea. La numeración de estas líneas es simple y usa un transportador. Entonces, vamos a imaginar que el ecuador es el 0 grados, ¿ok? El 0 grados aquí del transportador. Entonces pongo el transportador sobre el planeta Tierra y sé que el ecuador es el paralelo 0. Ahora, esta línea aquí puedes ver que está en los 40 grados, mira. Entonces, este es el paralelo 40. Esta línea está en los 20. Entonces, este es el paralelo 20. Ahí tal vez me preguntes, para el hemisferio norte está bien, pero ¿y el sur? ¿Es menos 20 o menos 40?
En algunos lugares así lo verás. Es más cool decir que este es el 40 norte, este el 40 sur y este el 20 sur. Como imaginas, el límite para estas líneas es 90. No existe la línea 90 porque al trazarla sería el polo norte. A esos números que miden la distancia desde el Ecuador les llamamos latitud. Entonces, quien está más lejos del Ecuador está en una latitud más alta. Suele ser un lugar más frío, ¿cierto? La latitud máxima son los polos. Ya vimos las líneas horizontales, pero ¿y estas líneas verticales que dividen el planeta como gajos de mandarina? Estas líneas se llaman meridianos y van del polo norte al polo sur. Cuando se definieron estas líneas, Inglaterra dominaba el mundo militar y científicamente, investigando mucho. Entonces, el meridiano más importante de todos, que usamos como base, pasa exactamente por encima de un observatorio que está al lado de Londres, el observatorio de Greenwich. Por eso se llama meridiano de Greenwich. En la mayoría de los mapamundis que veas, como este mapa aquí, vas a ver que el meridiano de Greenwich está exactamente en el centro del mapa. La numeración de estas líneas está relacionada con lo que vimos antes. Ahora veremos la Tierra desde arriba. Imagina que este es el meridiano de Greenwich, el punto cero. Si tenemos uno opuesto llamado antimeridiano, este de aquí va a ser el 180. Las líneas seguirán estos números de ambos lados. Aquí está el meridiano de 30 grados, luego el de 60, 90, 120, 150 y así sucesivamente. Y aquí, una vez más, repetimos ese espejeo, ¿vale? En vez de continuar aquí con 210 y así, hago lo mismo. De este lado también pongo 30. En este dibujo ves que el planeta se divide en dos partes iguales. Observa el globo. Esa línea pasa por aquí, ¿de acuerdo? Lo que está aquí a la derecha del meridiano de Greenwich lo llamamos occidente. Y lo que está a la izquierda lo llamamos oriente. También se podría decir este y oeste. Este meridiano que pasa prácticamente por encima de Río de Janeiro aquí es el 45, mira. Tiene una O al frente, 45 oeste. También hay un 45 que cruza Irak y Arabia Saudita, llamado 45 este. Quizá ahora te preguntes, ya entendí los números, pero ¿para qué son los meridianos? Ellos definen la hora y los usos horarios. La Tierra tarda 24 horas en girar completamente. Si lo dividimos en 24 partes iguales, notarás que cada 15 grados vas a tener un uso horario diferente. Un uso. Vamos a verlo en el globo. Olvidé decir que el planeta gira en este sentido, ¿ok? El Sol pasa primero por Europa, luego Brasil, Estados Unidos, el Pacífico y así sucesivamente. Imaginemos que es mediodía en el meridiano de Greenwich y la Tierra gira. En una hora será mediodía en el meridiano 15 oeste. En una hora será mediodía en el meridiano 30. Dentro de una hora más, seguimos sumando 15. Va a ser el de 45. Dentro de una hora más, el de 60 y así sucesivamente. Así, con esas líneas, sabemos la hora en cualquier parte del mundo. Por la división de los países, los usos horarios no coinciden exactamente con esas líneas. Se ajusta la frontera hacia adentro o afuera. Por ejemplo, en Brasil los usos horarios se modifican para coincidir con los límites estatales. Pero esas líneas tienen otra función, que es muy importante, ayudarnos a encontrar las cosas en el mundo. Como las líneas horizontales son paralelos y las verticales meridianos y todas tienen números, podemos indicar la dirección de cualquier lugar en el planeta con solo dos números. Si yo digo, por ejemplo, que una ciudad está a 30 grados norte y 90 grados oeste, puedes encontrar eso en el logo. A este número lo llamamos latitud. Es la distancia al Ecuador. Y este de aquí, que aún no mencioné, se llama longitud, que es la distancia al meridiano de Greenwich. 30 grados norte está arriba, en la línea de los 30. 90 grados oeste significa que está al lado izquierdo del meridiano de Greenwich. Entonces, 90 grados oeste es exactamente Nueva Orleans en Estados Unidos. A este método de ubicar por latitud y longitud se le llama coordenadas geográficas. Elegí una ciudad con números muy redondos. Daré la coordenada geográfica de São Paulo
para mostrar cómo los números fraccionados son más complejos. El centro de São Paulo está a 23 grados 32 minutos 51 segundos sur y 46 grados 38 minutos 10 segundos oeste. Eso de minutos y segundos es una forma que usamos para subdividir estos grados aquí, para obtener las fracciones de los grados. ¿Notaste que todo lo explicado es más sencillo de entender si tenemos en la mano un objeto 3D que representa la Tierra, si tuviéramos un mapa plano aquí? Por ejemplo, estas líneas de meridiano no se cruzan arriba porque no pueden encontrarse. Este mapa es un dibujo de algo que está ocurriendo en una esfera, solo que representado en algo plano. La consecuencia de eso es que terminamos estirando lo que está más cerca de los polos. Mira, por ejemplo, el tamaño de Groenlandia en este mapa. En relación con Brasil, parece que Groenlandia es más grande que Brasil, pero cuando ves el globo terráqueo, mira el tamaño de Groenlandia en comparación con Brasil. Brasil es mucho más grande que Groenlandia. Una última cosa que quiero mostrar aquí en el globo son esas flechitas de colores que aparecen en todo el mapa, sobre el mar. A veces son rosas, a veces son azules. Es probable que el globo en tu casa o escuela tenga esas flechitas. Las corrientes son como ríos en el mar. Si sueltas una bolita de unicel, se moverá sola justo en la dirección que indican las flechas. Por ejemplo, Amir Klink cruzó el Atlántico en un bote de remos, saliendo de Namibia y llegando a Bahía. Él fue un poco hacia el norte aquí, porque aprovechó las corrientes de África que llegaban a Brasil. Ese movimiento en el mar también hace mucha diferencia en el clima. Lisboa y Nueva York están casi en el mismo paralelo. Comparten la misma línea horizontal que pasa sobre ambas ciudades. Son ciudades que deberían tener más o menos la misma temperatura, solo que Lisboa es mucho más cálida. No vas a ver imágenes de Lisboa en Navidad con un montón de nieve cayendo. Y eso sucede porque puedes ver en el mapa aquí que Portugal está recibiendo una corriente cálida ahí en la costa. En Estados Unidos, Nueva York recibe una corriente fría, por eso es más fría que Lisboa. Creo que ya molestamos al planeta lo suficiente. La próxima vez que veas el globo terráqueo, espero que recuerdes algunas cosas que aprendiste en este video. Listo. Recomiendo un video donde analizo un nuevo mapa que lanzó el IBGE, colocando a Brasil justo en el centro. ¿Eso tiene sentido? ¿Importa que Brasil esté al centro del mapa? ¿Eso cambia algo en nuestra vida?